Nuevamente pasa voz a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Continuamos con nuestro cuaderno de escuela sabática que lleva por título Todas las cosas son nuevas, donde hemos avanzado el día de hoy hasta la lección número 7 que lleva por título El prójimo. Así que le invito a que tome su Biblia y a la misma vez tome su cuadernillo de escuela sabática en la lección número 7. El texto que tenemos en esta mañana de base es Gálatas 5:14 que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que en esta mañana hemos de hablar del prójimo y hemos de ver exactamente qué es lo que nuestro Dios desea para con cada uno de nosotros. Lo que hemos de estudiar en esta mañana son tres conceptos muy importantes. El primero es cómo se ve en la práctica amar a los enemigos, según el libro de Romanos capítulo 12, 14 al 21. Así que vamos a estar ubicados en el libro de Romanos, donde vamos a ver la práctica de amar a nuestro prójimo. Concepto número 2 que tenemos, cómo se libra una guerra espiritual según segunda de Corintios 10 del 1 al 7. Así que vamos a estar hablando sobre la lucha que tiene cada uno de nosotros entre lo espiritual y lo carnal. Y por último, una pregunta poco personal para con cada uno de nosotros. Vamos a ver qué recursos espirituales necesitamos para amar como Jesús amó. Así que estamos hablando del prójimo y vamos a ver qué enseñanzas nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a cada uno de nosotros para poder amar al prójimo como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Primeramente vamos a ver el origen de la palabra prójimo. En hebreo es rea, que significa literalmente alguien que está enfrente o cerca de ti. Esto quiere decir que nuestro prójimo es cualquiera de estas personas que vemos a día con día, ya sea en nuestro trabajo, en la escuela, a nuestros vecinos o en cualquier otro lugar que frecuentamos a diario. Sin importar la edad, podemos decir entonces que nuestro prójimo puede ser desde un niño, desde un joven, de un anciano. Puede también ser alguna persona de cualquier color, de credo, de nación, de etnicidad y también de estilo de vida y opinión política. Así que nuestro prójimo es toda aquella persona que está a un lado de nosotros. Puede ser nuestro vecino, puede ser nuestro enemigo, puede ser nuestro pariente. Y quiero que veamos primeramente la palabra de nuestro Dios y vamos al libro de Mateo. Vamos a ver primeramente de dónde viene esta plática del prójimo. Vamos al libro de Mateo capítulo 22, 34. Dice la palabra de nuestro Dios, una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros, de qué manera tenemos que amar al prójimo, cómo debemos de comportarnos hacia el prójimo y cómo nuestro Dios por medio de Jesucristo amó a cada uno de nosotros y nos ha dado las enseñanzas, la promesa de la vida eterna. Y dice el libro de Mateo capítulo 22, 34 al 37, dice de la siguiente manera. Entonces los fariseos, oyendo, dice que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Y dice el 35, y preguntó uno de ellos, se acercan a nuestro Señor Jesucristo, le van a hacer una pregunta y recordemos que siempre que se acercaban tanto los fariseos, los saduceos, ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, era para hacerle una pregunta, era para tentarle. Y en esta ocasión no es la excepción, dice el 35. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y le dice, se acerca a nuestro Señor Jesucristo, le va a tentar y dice el 36, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Así que cuando se acerca este personaje a nuestro Señor Jesucristo para tentarle, dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y dice el 37, y Jesús le dice, Jesús teniendo una respuesta, Jesús platicando con él, se acerca ahora y le dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Quiero que sepan que es algo
que nuestro Dios siempre ha deseado de cada uno de nosotros, que le amemos de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Desde el principio de la creación, siempre Dios ha querido que el hombre le ame, se acerque a él, y ahora le dice a este intérprete de la ley, le dice: amarás al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Y luego dice el 38. Este es el primero y grande mandamiento. Y dice el 39. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que recordemos que en esta mañana tenemos la lección del prójimo. Nuestro Dios le dice que el primer mandamiento es: amarás a Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora tenemos el segundo mandamiento, dice, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que tenemos que amar al prójimo como nos amamos cada uno de nosotros. Y dice el 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que en esta mañana hemos de estar hablando sobre el prójimo. Y recordemos en lecciones pasadas donde hemos estado hablando nuestra relación entre yo y nuestro Dios, una relación vertical donde cada uno de nosotros amamos a nuestro Dios, nos acercamos a nuestro Dios, pero es una relación entre yo y nuestro Padre Celestial. Ahora estamos hablando de una relación horizontal donde a través de la escuela hemos estudiado la familia, hemos estado hablando del trabajo, del matrimonio. Esa es una relación que tenemos con las personas que están al lado de nosotros. Ahora hemos de estar hablando del prójimo, donde cada uno de nosotros tuvimos relación con nuestro Dios. Ahora vamos a tener una relación con el prójimo. Y vamos a ver el libro de Levíticos. En el libro de Levíticos quiero que sepan que nos habla de algo muy hermoso, una enseñanza para cada uno de nosotros, que vemos este pasaje como eco a través de la palabra de nuestro Dios. Dice Levíticos 19, 18. Dice el 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Fíjense bien la recomendación que nuestro Dios hace a su pueblo. Primeramente, no te vengues, no le pagues mal a la otra persona, dice, ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, y lo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que nuestro Dios ha deseado siempre que estemos en paz, en tranquilidad con nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Mencionamos que el que está enfrente de nosotros puede ser nuestro amigo, aún nuestro enemigo es nuestro prójimo. Y aún en los 10 mandamientos, si vamos al libro de Éxodo, también nuestro Dios recalca algo para nuestro prójimo. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Dice de la siguiente manera: no codiciarás la casa de tu prójimo. Nuevamente nuestro Dios, queriendo que amemos al prójimo y que cuidemos de él, que le amemos, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Así que tenemos aquí la palabra de nuestro Dios que nos indica y nos dice por medio de los 10 mandamientos que no codiciemos cosa de nuestro prójimo. En esta lección vamos a hablar de nuestro prójimo como nuestro enemigo. Vamos a hablar de nuestros enemigos, que también ellos son nuestro prójimo. Así que quiero que pensemos que estamos hablando de nuestros enemigos. Y es difícil el concepto que vamos a estudiar. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver algunas razones por qué es difícil de amar a nuestro enemigo. Pero recordemos que ya tenemos una relación, una reconciliación que nuestro Dios ha hecho para con cada uno de nosotros por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente nos puso en paz, el yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que ahora cuando hablamos del enemigo no lo vamos a ver con el concepto carnal, sino ahora vamos a verlo con el concepto de que somos una nueva criatura ante la presencia de nuestro Dios. Así que vamos a meditar en esta escuela, pero vamos a pensar que somos una nueva criatura, que ya no vivimos conforme a los deseos de la carne, ni de venganza, ni de coraje, sino ahora vivimos una nueva
no, somos una nueva criatura en la que nuestro Dios desea que aún a nuestro enemigo, siendo nuestro prójimo, le amemos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios quiere también que esa persona que vive en pecado, que hace lo malo, también tenga la oportunidad de acercarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que pensemos que también al prójimo, al que nos hace daño, al que nos molesta, quiero que sepan que también Dios desea la salvación para con cada uno de ellos. Así que, ¿qué nos toca a nosotros? Recordemos que somos los embajadores, que somos los que ahora reconciliamos al mundo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello debemos de pensar ahora no carnalmente, sino ahora tenemos que pensar con un corazón como el de nuestro Señor Jesucristo. Así, con esto en mente, vamos a ver las preguntas. La primera pregunta nos dice: ¿cómo se ve en la práctica amar a los enemigos según Romanos capítulo 12 del 14 al 21? Así que vamos a ver el libro de Romanos. Y yo sé que está pensando, ¿cómo es posible que yo tenga que amar a mi enemigo? Yo sé que es un concepto difícil, pero recordemos que aún nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, le hicieron tantas cosas malas, mas sin embargo, Él les amó y les perdonó de tal manera que hoy en día tiene sus brazos abiertos para recibir a aquel que necesita del perdón de nuestro Dios. Veamos el libro de Romanos, capítulo 12. Pablo nos habla unas hermosas palabras difíciles, mas sin embargo, como somos una nueva criatura, como tenemos una nueva identidad, esto es lo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros. Acuérdense que nuestro Dios vino por el que estaba perdido, vino por aquel que era enemigo y nos puso a nosotros. Ahora somos amigos de nuestro Dios, pero éramos enemigos de nuestro Dios. Llega nuestro Señor Jesucristo, nos ha hecho ahora amigos de nuestro Dios. Ahora cada uno de nosotros, a veces triste decirlo, pero es la realidad. Hay personas que nos odian, hay personas que no nos quieren y que se consideran enemigos de cada uno de nosotros. Pero, ¿qué nos dice la palabra de nuestro Dios para aquellos que son nuestros enemigos? Libro de Romanos, versículo 12, versículo 14. Recordemos que el título es el prójimo y vamos a estar hablando ahora del prójimo como nuestro enemigo. Versículo 14. Dice de la siguiente manera: bendecir a los que os persiguen. Y quiero que sepan que este concepto se pone difícil. ¿Cómo voy yo a bendecir a aquella persona que me persigue? Bendecir y no maldigas. ¿Por qué? Muchas de las veces nuestra carne inmediatamente nos dice: Él me la hizo, yo se la voy a pagar. Esas son palabras carnales donde inmediatamente nosotros buscamos la venganza, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que le demos bendición a aquellas personas que nos persiguen y que demos bendición a aquellas personas que nos dan maldición. ¿Cuántas personas en su vida, en mi vida, se han acercado a nosotros para darnos una maldición? Mas sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos dice que cuando este tipo de personas nos persiguen o nos maldicen, dice darles la bendición. Eso es lo que nuestro Dios desea. ¿Por qué Dios desea esto? Cuando podemos decir: yo deseo lo malo para aquella persona, me hizo mal, pues que le vaya mal en la vida. Pero sin embargo, quiero que sepan que esas personas que nos maldicen, que nos persiguen, son personas de las que nuestro Dios anda buscando para que su reino se haga grande. Ahora veamos el verso 15. Gozaos con los que se gozan. Y nuevamente vamos a pensar: ¿cómo puedo yo gozarme con el que me maldice? Y lo dice: llorar con los que lloran. Cuando al enemigo le va mal, quiero que sepan que es muy difícil llorar con ellos. A veces mejor es decir: bueno, eso le pasa porque es mi enemigo, ojalá que se muera. Inmediatamente esos son los pensamientos de la carne, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice: gózate con aquellos que se gozan. Si el enemigo por X razón llora o se goza, dice: gózate con ellos y llora con ellos. De esta manera es como podemos
poner a estas personas a que piensen que cómo es posible que aun cuando nos hacen mal, nosotros nos gocemos con ellos y lloremos con ellos. Es el concepto de la nueva criatura, lo que nuestro Dios desea. Quiero que sepan que nuestro Dios desea un mundo de paz, un mundo de esperanza, donde toda la humanidad pueda acercarse a nuestro Dios. Dice el verso 16 de allí mismo. Unánimes entre vosotros, no altivos, mas asociados a los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué nos está diciendo aquí? Lo que nos dice es: vivamos en armonía, vivamos en tranquilidad los unos con los otros. Esto es lo que desea nuestro Dios. Dios no desea las guerras. Dios desea que cada uno de nosotros vivamos en tranquilidad y vivamos amándonos los unos a los otros. Que no seamos arrogantes, sino que nos hagamos todos en humildad, en platicar, y que crezcamos todos en la unidad. Eso es lo que nuestro Dios desea. Aún para nuestros enemigos, Dios desea que en el tiempo en el que convivimos con ellos, podamos convertirlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 17, no paguéis a nadie mal por mal. Y quiero que sepan que el deseo de la carne siempre ha sido: me la hizo, me la paga. Cuando la palabra de nuestro Dios, siendo ya nosotros una nueva criatura, ahora dice que no paguemos a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Así que nuestro Dios desea que busquemos la paz, que luchemos por la paz y que nos amemos los unos a los otros. Y si alguien nos hace mal, dice que no le paguemos con mal. ¿Por qué? Porque nuestro Dios quiere que aquellas personas que son nuestros enemigos, Él quiere que también vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, si usted y yo pagamos mal por mal, aquella persona nunca se va a convertir a la palabra de nuestro Dios. Nosotros somos la sal, somos la luz de este mundo, donde tenemos que poner el ejemplo de paz, de amor, de tranquilidad para todas aquellas personas que viven en las tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué son de esa manera? ¿Por qué maldicen? Nuevamente porque son del reino de las tinieblas. Pero también quiero que sepan algo maravilloso. La palabra de nuestro Dios nos dice que Él nos trajo de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Es lo que deseamos para aquellas personas que son nuestros enemigos, que el Señor algún día los saque de las tinieblas y los traiga a su luz admirable. Aquel prójimo que es nuestro enemigo, paguémosles con bien. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Dice, sino procurar lo bueno delante de todos los hombres. Así que nuestro Dios desea que amemos al prójimo, siendo el prójimo nuestro enemigo, que busquemos la paz, la tranquilidad, para que también Él venga al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Dice el 18. Si se puede, dice la palabra de nuestro Dios, porque hay momentos difíciles. Si se puede, dice, si se puede hacer cuanto está en vosotros, tener paz con todos los hombres. Y yo creo que todos sabemos que debemos de seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando nosotros vemos momentos difíciles, situaciones entre nuestro enemigo, que no seamos nosotros los que vamos y buscamos el pleito, sino que busquemos la paz, la tranquilidad con todos los hombres. Eso es lo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros hacia nuestro prójimo. Aquel prójimo, acuérdense que hay diferentes tipos de prójimo. En esta ocasión estamos hablando sobre el prójimo como nuestro enemigo. Así que busquemos la paz, busquemos la tranquilidad, aun cuando aquellas personas nos maldicen, nos persiguen, démosle bendición y busquemos la paz en todo momento. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está buscando de esas personas para que vengan a su reino de luz. Dice el 19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de nuestro Dios. Fíjense bien lo que está diciendo aquí, que no tomemos venganza. ¿Cuántas de las veces se nos olvida que el Señor nos ha limpiado, que el Señor nos trajo de las tinieblas a su luz y vamos y buscamos venganza cuando la palabra de nuestro Dios dice, mía es la venganza, dice el Señor. Dejémoslo en las manos de nuestro Dios. Una vez más,
este concepto no es fácil, este concepto es difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en esta carne y la carne lo que quiere es la venganza, el enojo, la ira, las contiendas, los pleitos, pero tenemos que sujetar a nuestro cuerpo y que viva a nuestro Señor Jesucristo, que es el que está dentro de nosotros. Hemos mencionado en lecciones pasadas que cada uno de nosotros somos morada del Espíritu Santo, y como somos morada del Espíritu Santo, dejemos que la venganza sea de parte de nuestro Dios y no de nosotros. Así que no busquemos venganza con nuestras propias manos. Dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que de nosotros, de cada uno de nosotros, queda esto. Dejémoslo todo en las manos de nuestro Dios. Aún aquellas personas que viven en pecado, en este momento nuestros enemigos, quizá podemos decir que Dios no tenga compasión de ellos, eso es nuestra carne, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios les ama y quiere que se acerquen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Quiere quitar ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne y quiere acercarlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, así como lo hizo con cada uno de nosotros. Dice el 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, fíjense bien una de las cosas, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Nuevamente, cuando vemos a nuestro enemigo que quiere, que necesita alimento, que quiere algo, yo creo que humanamente, carnalmente podemos decir, bueno, pues que se muera de hambre, pero no es este el concepto de nuestro Dios. Aún dice, si vieres a tu enemigo que tuviera hambre, dice, darle de comer. ¿Por qué? Porque quiero que sepan que cuando damos de comer a aquella persona, se lo estamos haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que le agrada a nuestro Dios. Tal parece que nosotros estuviéramos perdiendo. Mas, sin embargo, quiero que sepan que la recompensa viene de nuestro Dios y no del hombre. Cuando tu enemigo tiene hambre y tú le das alimento, su pensamiento va a cambiar, y no únicamente hacia ti, sino tendrá el respeto de la palabra de nuestro Dios de algún día acercarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, darle de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre tu cabeza. Y fíjense bien, ahí en la historia se dice que en las casas se quemaban brasas y quedaba el carbón encendido, y dice que lo echaban en unos jarros, todas esas ascuas, todos esos carbón encendido, y lo llevaban los jóvenes en su cabeza y lo llevaban a diferentes casas, y ese les servía para que prendieran sus estufas que tenían en sus casas. Así que por eso dice que ascuas amontonará sobre su cabeza. Aun cuando salía el joven y estaba haciendo mucho frío, quiero decirles que sobre su cabeza estaba calientito a consecuencia de esas ascuas que traía de fuego en su cabeza. Ahora, cada uno de nosotros, quiero que sepan que cuando hacemos el bien, nuestro Dios dará recompensa a cada uno de nosotros. Busquemos la paz, busquemos la tranquilidad, paguémosle a nuestro vecino; si nos hace mal, paguémosle con bien. Dice el 21, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Esa es la palabra de nuestro Dios, que desea que derrotemos al mal haciendo el bien. Pero muchas de las veces nuestra carne se llena de ira, se enoja, alguien nos hace daño, inmediatamente cerramos el puño y queremos golpear, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que vamos a vencer el mal haciendo el bien. Nuevamente es un concepto no fácil, pero como somos una nueva criatura, como nuestro Dios ha puesto en cada uno de nosotros de su Santo Espíritu, de tal manera que nosotros no podemos, pero el que está dentro de nosotros es tan poderoso que es el que nos ayuda a salir vencedor. Y de esa manera aquellas personas mirarán en cada uno de nosotros que vale la pena servir a nuestro Dios. Segunda pregunta: ¿cómo se libra una guerra espiritual según 2 de Corintios 10 del 1 al 7? Quiero que sepan
se ha hablado mucho sobre la guerra espiritual, donde peleamos con la carne, donde nuestro Dios ha depositado de su Santo Espíritu dentro de nosotros y a diario está ese pleito. Nuestra carne deseando hacer lo malo, pero también la palabra de nuestro Dios depositada en nuestros corazones, peleando con nuestro cuerpo, amortiguándolo para que el que salga vencedor sea la palabra de nuestro Dios, sea su Santo Espíritu, y que la carne no sea la que gobierne nuestra vida. Segunda a los Corintios. Ahí adelantito, dice segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 1. Fíjense bien ahora lo que dice. Nuevamente la pregunta: ¿cómo se libra una guerra espiritual? Según segunda de Corintios 10, 1 al 7. ¿Cómo podemos salir vencedores? ¿Cómo podemos conquistar que no gane la carne, sino que sea nuestro Dios, el que vive dentro de nosotros, sea el que gane la batalla y por medio de él salir cada uno de nosotros vencedor? Dice 10:1. Empero yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y modestia de Cristo, yo que presente ciertamente soy bajo entre vosotros, mas ausente soy confiado entre vosotros. Y lo que quiere decir esta palabra, lo estuve buscando en la Biblia Nueva Versión Internacional, y lo que dice: soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Todos decían que cuando Pablo estaba con ellos, dice que se sentía como un hombre tímido, pero cuando estaba lejos, dice que hablaba con palabra fuerte, atrevido. Y quiero que sepan que se le criticaba mucho a Pablo en este sentido, pero quiero que sepan que Pablo era una persona que siempre buscaba que el hombre de Dios viviera en santidad. El hombre que estaba pecando, siempre a Pablo le recordaba y le decía que cambiara su manera de ser. ¿Para qué? Para que nuestro Dios pudiera hacer de esa persona una nueva criatura. Dice el verso 2. Dice: ruego pues que cuando estuviere presente, que cuando estuviere con ustedes, no tenga que ser atrevido o hablar con fuerza, con coraje en el Señor, dice. No tenga que ser atrevido con la confianza con que estoy en ánimo de ser resuelto para con algunos, que no tienen como si anduviesen según la carne. Así que mucho cuidado, porque aquí estamos peleando nuevamente la carne contra las cosas del Espíritu. Y yo creo que lo vemos en Gálatas, donde cada uno de nosotros vemos en el libro de Gálatas, donde vemos los frutos del Espíritu y donde vemos los frutos de la carne, donde a constante están en pleito, donde quiere gobernar la carne, donde quiere gobernar el fruto del Espíritu. No puede salir agua dulce de algo amargo. Así que pensemos que somos una nueva criatura, que somos de nuestro Dios, que nos ha dado una nueva identidad, de tal manera que de nuestra vida tiene que salir el fruto del Espíritu. ¿Cuál? El gozo, la paz, la fe, la caridad, el amor. Eso es lo que desea nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas de las veces, creyendo que hemos dominado a la carne, a veces sale mala palabra, a veces sale la ira, sale el coraje, sale el pleito, y tenemos que tener mucho cuidado. Si queremos que el Espíritu gane esa guerra, tenemos que dejar que nuestro Dios sea el que llene nuestra vida, el que esté totalmente en cada uno de nosotros, de tal manera que podamos decir que ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive dentro de nosotros. Dice el verso 3. Dice: pues aunque andamos en la carne, porque cada uno de nosotros, no podemos negarnos, todos andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Ya no andamos en la ira, ya no andamos en las contiendas, ya no andamos en los pleitos, en los banqueteos. Ahora militamos de acuerdo a las cosas de nuestro Dios. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque dice la palabra de nuestro Dios que el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Pero nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Hemos nacido por medio del bautismo, somos una nueva criatura, de tal manera que nuestro Dios ha depositado de su Santo Espíritu, y ahora el fruto del Espíritu es el gozo, la paz, la tranquilidad. Así que si vivimos para nuestro Señor Jesucristo, y ya no vivo yo, mas Cristo
vive dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura. Ahora sí nos podemos identificar, podemos ver que amamos al prójimo, que amamos al enemigo, no necesariamente por la carne, sino porque nuestro Señor Jesucristo es el que vive dentro de nosotros y dominamos esa carne para amar a nuestro prójimo, para amar a nuestro enemigo. Y aun cuando nos hace daño, aun cuando nos persigue, aun cuando nos maldice, quiero que sepan que como Cristo vive dentro de nosotros, le damos bendición a esa persona. Dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nuevamente, no vivimos conforme a la carne. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, la carne era la que dominaba nuestra vida, pero ahora sí hemos sido vivificados por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que dice la palabra de nuestro Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. Podemos destruir todo lo malo por medio de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que camina enfrente de nosotros. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos protege. El ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen y los defiende, aún del enemigo. Yo creo que nos damos cuenta, aquel David que tenía sus enemigos, pero decía, en ti confía mi alma. Pensemos en ello, que nuestro Dios es el que nos cuida y la venganza no es de nosotros, la venganza es de nuestro Dios. A nosotros nos toca amar al prójimo, bendecir al prójimo cuando aún se pone difícil. Y dice, cuando puedas, haz todo lo posible por buscar la paz. Dice el verso 5. Lo que hace la palabra de nuestro Dios, destruye consejos, toda altura que se levanta contra la esencia de nuestro Dios. Quiero que sepan que hay cosas que se ponen en contra de nuestro Dios, pero nuestro Dios destruye todo ello por medio de la palabra de nuestro Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Nosotros obedezcamos a nuestro Dios y la palabra se va a convertir la armadura para destruir cualquier pensamiento de nuestro enemigo, de nuestro prójimo. ¿Para qué? Para traerlo a los pies de la palabra de nuestro Dios. Y quiero que sepan que el concepto principal de la escuela sabática es que aquel enemigo nuestro pueda ver a nuestro Señor Jesucristo por medio de las acciones que cada uno de nosotros hacemos. Dice el verso 6. Dice, y estando prestos para castigar toda desobediencia. Todo lo malo, quiero que sepan que la desobediencia es algo que no le agrada a nuestro Dios. Cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Así que gloria sea nuestro Dios. Dice el verso 7. Dice, miráis las cosas según las apariencias. Y lo que está diciendo es, fíjense en lo que está en la vista. Si alguno está confiado en sí mismo, que es de Cristo, fíjense bien, nosotros estamos confiados. Usted está confiado, yo estoy confiado que soy de Cristo. Y como yo soy de Cristo, vivo yo, no ya yo, mas Cristo vive dentro de mí. Y como Cristo vive dentro de mí, entonces yo tengo que amar a mi enemigo y dejar que nuestro Dios sea el que dé la venganza, no mía, sino nuestro Dios. Dice, esto también pienso por sí mismo. Dice que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Acuérdense, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz, estuvo crucificado de tal manera que dice que estamos crucificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo y que ahora el que vive dentro de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Amamos a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestro pariente y aún a nuestro enemigo, deseándole que la salvación sea para con cada uno de ellos. Y recordemos que hemos estado hablando sobre el ministerio de la reconciliación, donde cada uno de nosotros buscamos que el mundo se reconcilie
estando nosotros como enemigos de nuestro Dios, viene nuestro Señor Jesucristo, nos hizo amigos. Ahora el mundo es nuestro enemigo, el mundo es enemigo de nuestro Dios, pero nos toca reconciliarnos ante la palabra de nuestro Dios para que se conviertan amigos de nuestro Dios. Acuérdense que no teníamos promesa, estábamos lejos, mas sin embargo la muerte de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz nos hizo a usted y a mí acreedores de la vida eterna. Dice la pregunta número 3. ¿Qué recursos espirituales necesitamos para amar como Jesús amó? Y quiero que pensemos aquí por un momento. Si Cristo no vive dentro de nosotros, es difícil vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Mencionábamos en el libro de Gálatas donde están los frutos del Espíritu y donde están los frutos de la carne. ¿Qué necesitamos? ¿Qué recursos espirituales necesitamos para amar como nuestro Señor Jesucristo? Y algo bien importante, necesitamos la paz. Si no hay paz con nosotros, en cuanto se acerque el enemigo con nosotros, le vamos a pagar con mal. Necesitamos el gozo, necesitamos el amor, necesitamos la caridad, la fe, la paciencia. Todo ello que son los frutos del Espíritu nos van a ayudar a amar como nuestro Señor Jesucristo amó. Y recordemos que le amamos porque Él nos amó primero. Así que cada uno de nosotros, cuando vemos nuestros enemigos, cuando vemos personas que viven en pecado, que hacen lo malo ante la presencia de nuestro Dios, nuestra responsabilidad es traerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios, quiero que sepan que primero vemos a ver a quién es como nosotros para hablarle de la palabra de nuestro Dios. Pero cuando hablamos del enemigo, ni quisiéramos acercarnos a él, ni quisiéramos hablarle de la palabra de nuestro Dios, quisiéramos que le fuera lo peor, pero ese concepto es carnal. Nuestro Dios desea que este mundo perdido, así como nosotros que estábamos de enemigos, nos trajo ante los pies de nuestro Señor Jesucristo y ahora somos amigos de Él. Él desea que todas aquellas personas que viven en pecado se conviertan también en amigos de nuestro Dios. Hay 3 frases ahí en el cuadernito, en la página 25, donde tenemos que llenar el espacio allí. Dice la número 1. El alcance de nuestro ministerio es claro. Todos, es la palabra que debemos de llenar ahí. Todos son nuestro prójimo. Su esposa, sus hijos, su vecino, personas donde trabaja, aún sus enemigos. Aquella persona que cree diferente en la política que usted, aquella persona diferente de color, todos somos el prójimo. Dice la número 2. Igual que el intérprete de la ley, nosotros también somos tentados a preguntar, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es su prójimo? Acabamos de mencionar. Toda aquella persona que está alrededor suyo, ese es el prójimo. La última. El amor de Cristo nos obliga a ver a nuestro prójimo y amarlo como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. ¿Qué nos toca a cada uno de nosotros? Aquella persona que está a nuestro lado, aquel vecino, aquella persona que trabaja con nosotros, aquel que cree diferente de la política, todos ellos son nuestros prójimos y tenemos que amarlos porque nuestro Dios desea la salvación para cada uno de ellos. En esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, quiero que meditemos y pensemos que aún nuestro enemigo, el Señor desea que se acerque a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Sé tú la luz del mundo, sé tú la sal de la tierra, para que por medio de haciendo el bien, tú venzas el mal. Que el Señor te bendiga en esta mañana.